El día de hoy es día de nuestra sección, hoy es lunes por supuesto, de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, muy buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Oye, Oscar, ¿cómo viste esta falla del sistema operativo Windows de Microsoft? Que bueno, hasta acá abajo no llegó, pero en el mundo se hablaba de situaciones muy complicadas. 33,000 vuelos alrededor del mundo no se pudieron realizar o tuvieron algún tipo de contratiempos. Los que sí quedaron a nivel mundial, confirmado que no pudieron despegar los aviones, fueron 5,500. Y eso provocó que, por ejemplo, un avión no iba a llegar a otro destino, y entonces si no estaba el avión, pues no estaban tampoco sus pilotos, que a su vez tenían que haber tomado otros vuelos. Se hizo un merequetengue, pero también hospitales, autopistas, muchos lugares, bueno, casi todo ocupa la computadora. ¿Cuál fue la falla? Windows, el sistema operativo propiedad de Microsoft, contrata o trabaja con, entre otras compañías, una que le presta una especie de protección, como si fuera un software antivirus, pero muy fuerte, muy para cuidar lo primario del programa. Entonces esa empresa hizo una actualización al descuido, no lo verificaron bien y le entregó esa actualización a Microsoft, que la distribuyó a su vez. Automáticamente las computadoras vienen para que se actualicen solas. Cuando los instala un técnico preventivo, le desconecta eso de las actualizaciones, pero la mayoría de los casos la computadora se actualiza sola, y tomó esa actualización que tenía un pequeño error, o sea, era relativamente fácil. Fue involuntario, no fue provocado. No fue provocado, sin embargo fue un error con gravísimas repercusiones. Alguien que se dedica a ese tipo de labores me decía ayer que a quién se le ocurre, porque el viernes es el peor día para liberar una actualización, normalmente no se hace, porque me explicaba que si se libera el viernes y tiene errores, sábado y domingo, los fines de semana, no hay suficiente personal para corregir. Entonces fue la tormenta perfecta. Así es, pareciera que fue inducido, pero bueno, si juntamos, Oscar, este error, digamos, involuntario, con esto del robo de los datos personales del Ticketmaster, estamos viendo que son vulnerables todos los sistemas informáticos, y aquel mundo donde las máquinas dominen, pues todavía se ve lejos, ¿no? Y por el contrario, eso nos evidencia que depender de la tecnología pues puede llegar a ser muy peligroso. Sobre todo, Evaristo, porque en conceptos de tecnología dependemos de un puñado muy pequeño de empresas. A nivel mundial. A nivel mundial. Si hubiera un ecosistema enorme, y que al principio así era, cada computadora tenía su propio sistema operativo, y pues bueno, por tu edad tú ya estabas madurito y veías que la computadora de marca X no podía trabajar con la marca Y, pero ya después el monopolio virtual o el oligopolio entre Microsoft, duopolio y Apple, pues hizo que eso, pero sobre todo en software domina sobre todo Microsoft. Entonces, más que la tecnología, es la dependencia de unas cuantas empresas, y lo mismo pasa en redes sociales. El WhatsApp es de Facebook, que también maneja Instagram. Así como lo dices, entonces al revés, puede ser la amenaza latente desde ya en cualquier momento de alguien que tenga el control de una de las dos, ¿no? Imagínate de las dos, pues sería terrible para la humanidad. ¡Qué situación! Bueno, vamos a otros asuntos. Diputados de Morelos, Oscar, qué maravilla, quien fuera diputado, se aprueban de todo, prestaciones, bonos, en fin, ahora se aprobaron una reforma que les va a permitir contabilizar su periodo de diputados para jubilarse. Exacto, como si fueran trabajadores y no autoridades por elección. No es la primera vez. Varios en los procesos de jubilación, varios personajes que se habían dedicado a la política, que ya después ya no estuvieron ahí,
y después como funcionarios de cualquiera de los poderes tramitaban su pensión, metían sus periodos como si fueran años trabajados. Años trabajados. Y pues bueno, antes ya era los rebotaban. Este es el colmo del cinismo, Evaristo. Absolutamente. Vamos a ver qué va a pasar. Hay voces que ya protestaron. La propia gobernadora electa ha pedido la intervención del gobernador para vetarlo. Y bueno, le están pidiendo conciencia a la nueva legislatura para echarlo abajo. Pero, ¿se podrá? ¿Lo harán más bien? No se sabe, porque mira, cada legislatura ha dicho que va a superar todo lo que sus antecesores hicieron mal, que es mucho. Así es. Pero cada legislatura hace las cosas peor. Esta de plano no tuvo límites, porque si de por sí se ejercía el dinero con oscuridad, la anterior y esta ni siquiera hacían público lo que están obligados a hacer público, y ellos, lo más curioso, es de que por ejemplo le piden cuentas al IMIPE. Y el IMIPE es el encargado de pedirle cuentas a ellos, pero el IMIPE no se atreve a cuestionar al Congreso porque el Congreso elige a los... Claro, los consejeros. Ahora, lo más extraordinario, Oscar, es que algunos diputados de esta legislatura van a repetir en la que sigue. Entonces le van a decir, no, diputado, no apruebe, no permita que esté vigente lo que aprobó la anterior legislatura. O sea, lo que aprobó él mismo, pues. Mira, se dieron casos en la actual legislatura, la que agoniza, donde los que repitieron, que fueron pocos, Tania Valentina y alguien del Morena, ahorita se me olvidó, por Jutepec, que votaron en contra de lo que habían aprobado en la legislatura anterior, pero porque no les quedaba de otra. Pero los que van a repetir son los más dañinos. Pues Francisco Sánchez Zavala, la misma Tania Valentina, ese de Xochitepec, ¿cómo se llama? Alberto sirvió de caballo de Troya para anular el equipo de Morena, porque Morena tenía una bancada llena de no morenistas o de neomorenistas, y que controlaban y daban el voto a favor de las cosas que iban en contra del gobierno, que era morenista, por ejemplo, del gobierno del Poder Ejecutivo. ¿Qué situación esta? Pues vamos a ver, desafortunadamente no hemos visto en los últimos años que se revierta algo que perjudique a la sociedad, por el contrario, pasa el tiempo y se olvida y ya todo ahí se queda, ¿no? Vamos a ver si alcanza estas protestas de organizaciones de abogados y de otros sectores, muy pocos, que están inconformes con esta situación, y con toda razón, porque pues van a ser mantenidos de alguna manera ya después que se pensionen, se jubilen por el propio gobierno, cuando ese dinero pues podría destinarse a otra cosa, ¿no? Exacto, las finanzas públicas ya están asfixiadas por el pago de los derechos que tienen los trabajadores para jubilarse. Obviamente es un derecho asimétrico. Cuando los jubilados de algunos de los poderes se dedicaron a la política, por ejemplo Sergio Estrada Cajigal está jubilado desde los 40 y tantos años, y con un monto muy superior al jubilado promedio. Los jubilados promedios reciben, creo que el salario mínimo, se mueren de hambre. ¿Se jubiló como gobernador? Sí, bueno, tiene una pensión de gobernador. Pero bueno, él era muy joven cuando la empezó a recibir, y ahí la sigue recibiendo, pero aunque la masa de dinero que se requiere para pagar las jubilaciones es enorme, los jubilados auténticos son marginados, reciben muy poco dinero. La mayor parte del dinero de las jubilaciones se va a las pensiones doradas. ¿Qué situación? Y nosotros ahí sin protestar, soportando. Y ya no hay dinero para contratar para trabajadores en activo que presten actividades que se requieren. Ya hay plazas sin cubrir. Cuernavaca, por ejemplo, ya no tiene para el municipio de Cuernavaca para contratar nuevos jardineros, porque la nómina de jardineros en realidad se ocupa para pagar la pensión de los que desempeñaban esa actividad, y quedan muy poquitos lugares. Y cuando alcanza la edad, pues se va y ya no hay cómo pagarle, porque hay que pagarle su pensión, ¿verdad? Exacto. No hay dinero. A propósito de los diputados, el Tribunal Electoral cambió a 2, Oscar. Exacto, y están hablando de que los van a impugnar la medida. Jonathan Márquez finalmente consiguió el dirigente del PRI se salió con la suya. Hasta este momento queda otra instancia de ser nuestro
orgullosamente representante indígena. Así es, queda la instancia del Tribunal Federal, vamos a ver, por lo pronto ya hay 2 movimientos y está en esas el tribunal, ¿no? No se descarta que haya más, no solamente diputados, que son los primeros que entran en este bloque, sino también regidores, y por ahí podría haber hasta alguna presidencia, ¿no? Pues sí, esto no se acaba hasta que se acaba. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto Jonathan pues ya logró lo que quería, ya es flamante diputado, por lo menos eso dice su documento, falta que asuma el cargo, quedan ya pocos días, Oscar, todo el mes de agosto, para que queden firmes estos cambios en el Congreso local. Y bueno, pues también hay que decir que en los últimos días ha habido una intensa información de parte de los diputados electos, senadores electos de Morena, para socializar a su favor, claro, la reforma judicial en estos foros donde pues solamente se habla de las bondades de la reforma, pues ha sido intensa, dejando en desventaja a quienes puedan opinar en contrario. Exacto, y pues es una cuestión que se antoja criminal porque independientemente de que el Poder Judicial, tanto local como federal, en realidad está lleno de excesos, de exageraciones, de corrupción y de todo eso, renovarlo como propone Morena equivale a tumbarlo todo, comenzar de cero y poner a gente que no esté preparada. Si los que están medio preparados o muy preparados nos hacen lo que nos hacen, ahora toda esa gente, fíjate, cuando terminó la guerra civil en España, fue terrible, había un gobierno establecido, Francisco Franco se levanta contra el gobierno legítimo, después de una guerra en la que él fue apoyado por Hitler y Mussolini, gana y destruye todo lo que venía de ese gobierno legalmente constituido y crea un poder judicial formado por jueces, por magistrados, por todo, que no tenía ningún conocimiento, sino los que le fueron adictos, los que le fueron leales, fuera lo que fuera. Si el panadero de acá es franquista, órale, tú vas a ser el juez. Y construyeron un sistema jurídico que pues estaba basado en la corrupción, la deshonestidad y la parcialidad total. Incondicional al gobierno, por supuesto. España apenas tiene unas 2-3 décadas que se está reponiendo de ese terrible daño que fue la suplantación de un día para otro de un poder. Y aparte no tenía legislativo, pero esa es otra historia. Entonces, estamos hablando de que renovarlo de esa manera a través del voto popular o a través del voto de un sector de la población o como sea, hace que vayan a ganar los demagogos, los populistas y no los abogados. Los mismos amigos del gobierno, ¿no? Los amigos del gobierno, los que tengan dinero para sus campañas, pero no los abogados que sabrían impartir justicia conforme a lo que marcan nuestras leyes. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, Oscar, estarás de acuerdo, es necesaria la reforma, porque mucho de lo que se dijo ahí, lo que se ha dicho en estas asambleas, es cierto y lo hemos vivido, y aquí durante los últimos 18 años que existe Cadena Sur lo hemos dicho, el Poder Judicial es un poder poco visto, en donde pues sí hay salarios enormes, hay privilegios y también hay mucho nepotismo en todo el Poder Judicial, aquí en Morelos, en cualquier estado del país. Ahí se documentaba que hay lugares donde un solo juez o magistrado, no sé qué sea, llegó a tener hasta 60 familiares directos, o sea, que éntrale, te contrato sin ninguna discriminación. Eso por un lado, los altos salarios. Aquí estaban construyendo, Oscar, en el crucero de Zacatepec del Tecnológico, bueno, no estaban construyendo, habían apartado un lugar ahí, un terreno que al final ya no se hizo, un centro recreativo para los jueces, porque decían que se estresaban mucho y que necesitaban algo con que distraerse. Era prácticamente un centro recreativo para los jueces, y qué decir de sus salarios superiores en mucho al del presidente de la República. Todo eso se justificaría si hubiera sentencias, si hubiera trabajo que nos diera confianza, pero ni eso, ¿no? Dicen que además los jueces privilegian los casos que tienen que ver con algún sentido económico. Los salarios de los jueces en Morelos son bajos comparado con la media nacional. Los salarios de los empleados del Poder Judicial son bajísimos. Por ejemplo, los actuarios dicen que ganan muy poquito o que incluso no tienen salario, pero viven bastante bien, tienen vehículos y todo porque viven de las
gratificaciones mordidas o dádivas que les dan los que usan los servicios de justicia. Entonces alguien, el abogado que le interesa, le paga X cantidad al actuario para que vaya a notificar o para que no notifique, y viven de eso. Por ejemplo, los magistrados, en cambio, más en los últimos años, tienen unos niveles salariales o de ingresos superiores. No se compara con el resto de quienes son parte del Poder Judicial. O sea, ellos padecen inequidad, los trabajadores tienen que enfrentar grandes cargas de trabajo porque están saturados. Bueno, estoy hablando de lo local. A nivel federal los salarios pues son bastante más altos, pero aún así, dentro de toda esta corrupción, no se puede cambiar de un día para otro poniendo a corruptos elegidos por el voto popular, porque seguramente no van a ser los más preparados. Pues vamos a ver. Lo que sí es cierto es que sí se requiere de una reforma judicial. Este país sí requiere de pues una mejor justicia. ¿Qué dice la ley? Que sea pronta y expedita, ¿no? Y eso pues no se ha logrado desde hace décadas. Así es que vamos a ver en qué termina. Vamos a ver también la parte del Poder Judicial, que hablen también, que expongan razones, que digan sus puntos de vista y que propongan cómo se puede hacer esta reforma, ¿no? Así es, Evaristo. Terminamos, Oscar, con la semana pasada, hace unos días más bien, estamos hablando de este ataque al candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Todavía no era candidato, ya lo es formalmente, Donald Trump, que es objeto de un ataque armado. Y bueno, ahora estamos hablando de otra cosa que también estaba siendo tema mundial, la posible o prácticamente ya la declinación del candidato del Partido Demócrata, el otro candidato, uno de los dos que se van a jugar la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, que pues finalmente cedió. Sí se estaba viendo muy mal, ¿verdad? Y finalmente dijo, pues sí, me retiro, y está hasta proponiendo a su sucesora. Aquí lo interesante, bueno, es que ahora sí podría haber alguien que le diera competencia a Donald Trump, ¿no? Es muy difícil porque el Partido Demócrata no tiene figuras de arrastre, y aparte Trump, porque el haber sido presidente, porque no atacaron a un candidato, atacaron a un expresidente que estaba protegido por el servicio secreto, un organismo de 8,000 empleados, que lo trata como si fuera presidente, porque fue líder o es líder de ese país. Y entonces te decía, por su afán demagógico, por todos los intereses que confluyen sobre la persona de Trump, él tiene un arrastre que no tiene ninguna otra figura del Partido Demócrata excepto Biden. Biden ha hecho un excelente trabajo en la economía de Estados Unidos. De hecho, él ha puesto las bases para el futuro de esa nación, porque destinó cientos de miles de millones de dólares para promover la innovación, la tecnología, el desarrollo de la energía verde, un montonal de cosas, ¿no? El regreso a la luna y todo lo demás. Sin embargo, la gente valora más las palabras vacías, el escándalo, todo lo que dice Biden de América, American es nuestra, no recuerdo cómo se llama, cómo dice su frase. Y pues cuando fue el atentado que milagrosamente no le quitó la vida, parece que él voltea justo en ese momento la cabeza y la bala solo le atraviesa la oreja. Y aunque él, cuando se da cuenta que le están disparando, se tira al suelo, no tuvo ni pena le dio porque se tiró al suelo y estuvo ahí protegiéndose detrás del estrado, pero después se levantó y tuvo gestos así, como si fuera un héroe, levanta la mano y el puño y todo lo demás. Y esas son imágenes que para la gente inculta que es la seguidora de los republicanos, que le encanta, es gente con poca preparación académica, que se entera por el canal de noticias ultra que es Fox y otras empresas así, y que no saben absolutamente nada de su mundo, no leen libros, no nada, pues solamente ven gestos, ven imágenes, pues están encantadísimos. Estados Unidos en la elección anterior demostró que está polarizado a la mitad exactamente por el sistema de elección, que es indirecta, no es como aquí que suman los votos y el que tiene más votos, sino es el que tiene más delegados. Así es. Eso permitió el triunfo de Biden. Actualmente vivimos un fenómeno en Francia donde la ultraderecha se refiere a corrientes de pensamiento parecidas al nazismo o al fascismo.
o directamente eso. Estuvieron a punto de gobernar en Francia. Allá son 2 vueltas. Cuando en la primera vuelta el partido fascista se impuso, pues bueno, toda la sociedad tomó consideración de que era un peligro que Francia se volviera fascista en su gobierno, y en la segunda vuelta aún los que eran de derecha, que nada tenían que ver con la izquierda, votaron por los candidatos de la izquierda para evitar que ese partido, que pues debería de ser una vergüenza, pero sin embargo fue de los más votados, terminó en 4º lugar. Al final de la votación, el que estaba dominando, la gente se asustó y votó en contra. Y afortunadamente Francia continúa en una normalidad democrática. Pero en Estados Unidos, ojalá ese de ese efecto. Kamala Harris nunca fue una persona destacada, a pesar de ser la vicepresidenta, pero representa valores como el ser mujer, el ser de raza negra, que podrían hacer que las minorías, Estados Unidos ya es un país de minorías, ya no hay un sector de la población que domine, ni los mismos blancos. Claro. Pero pues, por ejemplo, minorías como la hispana, la llamada hispana, votan por el Partido Republicano, que los persigue con la migra, les avienta la migra, les quita derechos, pero votan por ellos. No lo sé por qué, pero lo único que puede pasar para salvar a este país y a nosotros como mundo, como México y como todo lo demás, es que Estados Unidos no vote a Trump, porque Trump representa el fascismo, y el fascismo va en contra de la democracia. La democracia, dicen, es un mal sistema de gobierno, pero es el menos malo de los que hay. Justamente ese es el tema, Oscar, las implicaciones para nuestro país. Por eso estamos atentos a lo que está pasando allá, porque el discurso de Donald Trump pues es bastante agresivo para nuestro país, amenazante incluso, tremendo, y no queremos, ¿no? Humilló a López Obrador como presidente con sus palabras. Así es, y López Obrador apenas dijo, voy a hablarle a mi amigo Donald Trump para explicarle que la migración no es mala, no son criminales, no trafican nada. Ay, qué cosa. Bueno, pues vamos a esperar. Abrazos y no balazos. Todos estamos inquietos porque por lo que nos puede pasar acá, ¿verdad? Sobre todo en materia comercial. Y por cierto, este lío que se dio, Oscar, en el discurso de Donald Trump, que estuvo hablando mal de Biden y se confundió, y Marcelo Ebrard creyó que estaba hablando de él, hablaba de su discapacidad mental, y Marcelo Ebrard se lo creyó y publicó defendiéndose. Luego también publicó Claudia Sheinbaum, y todo era una confusión, todo por no escuchar bien, no repasar y no haber asesores competentes para que informaran de esto, ¿no? Y tener la mano suelta permanentemente en el teclado del celular. Así es, pensar antes de actuar, más en política de este nivel. Pues gracias, Oscar. Esperemos que contar contigo la próxima semana. ¿No vas a ir a París, a las Olimpiadas? No, está carísimo todo. ¿A poco? Todo subió de precio ahí. Sí, entonces te vas a quedar. Bueno, esperamos contar contigo. Esperamos contar contigo la próxima semana. Entonces, pues gracias. Excelente semana. ¿Qué? Gracias a ti, ¿no? Gracias a ti y al público de Cadena Sur.